¿Qué tal? Eh, Muy buenos días. Bueno, este tema que voy a presentar tiene por título Jesús no fue crucificado un viernes, ni tampoco resucitó un día domingo. Si nos vamos a la palabra del Señor, encontramos que en Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La cronología bíblica de la crucifixión y la resurrección de Jesús se puede exponer de la siguiente forma. Cerca de 1.000 millones de protestantes y otra cifra similar de católicos creen que Jesucristo fue crucificado y sepultado en la tarde de un día viernes, el Viernes Santo, y que volvió a la vida en la alborada del domingo de resurrección, es decir, un día y medio más tarde. Pero el Señor Jesucristo había dicho que Él iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero cuando comparamos con lo que el Señor mismo afirmó con respecto al espacio-tiempo que permanecería Él en el sepulcro, nos encontramos con una enorme contradicción. Él dijo, porque como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. El contexto en el que Jesús pronunció esta palabra es muy importante. Los escribas y fariseos estaban exigiendo una señal milagrosa como prueba de que Él era realmente el tan esperado Mesías. Él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, más señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Mateo 12:39. Esta fue la única señal que Jesús le daría para corroborar que era el Mesías profetizado. Porque como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si el Señor le dijo a los fariseos que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, obviamente que ellos estaban pendientes de eso. La cronología tradicional en realidad no tiene sentido. Los evangelios son muy explícitos al afirmar que Jesús murió y que su cuerpo fue colocado apresuradamente en el sepulcro hacia el final de la tarde, justo antes de la puesta del sol, cuando estaba para comenzar un sábado. La Biblia dice en Juan 19:31, entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se le quebrase las piernas y fueran quitados. O sea, no hay ninguna duda que al otro día era un día especial, era el gran día del sábado. Entonces los judíos, preocupados porque el Señor Jesucristo estaba crucificado junto a los ladrones, le pidieron a Pilato que se le quebrase las piernas para que de esa forma, digamos, apresuraran la muerte de estas personas.
Y después dice Juan 19:42, dice, así pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. O sea, no podían permanecer los cuerpos en la cruz al otro día, que era un día especial. De acuerdo a la cronología tradicional de la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el sábado, hay una noche y un día. Del sábado por la noche hasta el amanecer del domingo hay otra noche, lo que da un total de 2 noches y un día. 2 noches y un día. Entonces, ¿de dónde sacamos otra noche y 2 días más para completar los 3 días y las 3 noches que Jesús dijo que estarían en el sepulcro? Sin duda, este es un problema serio. La mayoría de los teólogos y eruditos religiosos tratan de justificar argumentando que cualquier porción de un día o de una noche cuenta como un día o una noche completa. Así dicen ellos. Los minutos finales del viernes, de ese día de la crucifixión, equivalen al primer día. Todo el día sábado equivale al segundo. Y los primeros minutos del domingo equivalen al tercer día. Eso es lo que dicen los teólogos, para justificar. Suena razonable, ¿no le parece? Pero el problema es que esto no simplemente no cuadra. Si tal explicación fuera válida, tendríamos 3 días y 2 noches, no 3 días y 3 noches. Además, Juan dice en Juan 21, el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. ¿Capta usted el problema? El problema en este punto, Juan nos dice que aún estaba oscuro cuando María fue a la tumba el domingo y la encontró vacía. Antes del amanecer, Jesús ya había resucitado. Esto quiere decir que no estuvo en el sepulcro en ningún momento de la parte diurna del domingo. Así que esto no puede contarse como parte de los días y las 3 noches. Esto nos deja cuando mucho comparte el día viernes, toda la noche del viernes, la parte diurna completa del sábado y la parte de la noche del sábado. Todo ello suma un día entero y otra parte, y parte de otro, más una noche completa y la mayor parte de la otra noche. A todo esto aún le falta por lo menos un día y una noche completa. Si creemos lo que Jesús dijo acerca del tiempo que iba a permanecer en el sepulcro, es evidente que algo no encaja bien. O Jesús se equivocó al mencionar el lapso de tiempo que estaría en el sepulcro, o la cronología tradicional del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección está errada, por cuanto no concuerda con la Biblia. Obviamente ambas cronologías no puede ser cierta. Ahora, ¿cuál de las dos es la correcta? El tiempo según Dios. La fórmula para entender la cronología correcta de la crucifixión y resurrección de Jesucristo se basa en conocer cómo marca Dios el comienzo y el final de los días. Y también conocer el calendario de las fiestas bíblicas que coincidieron en estos sucesos. No es difícil si examinamos con cuidado lo que dice la Biblia. En primer lugar, debemos darnos cuenta de que Dios no comienza ni termina los días a la medianoche, como lo hacemos nosotros. Esto que nosotros practicamos es un método humano, pero si ustedes leen en Génesis 1:5,
se nos dice claramente que para Dios los días empezaron en la tarde y terminan en la tarde siguiente. Dice la Biblia, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, la porción nocturna, y la mañana, la porción diurna, un día. Y Dios repite esta fórmula en los 6 días de la creación. En Levítico 23 encontramos donde Dios enumera todas sus fiestas santas y especifica deben observarse de tarde a tarde, de tarde a tarde. En otras palabras, de puesta de sol a puesta de sol. Por esta razón, José de Arimatea y Nicodemo, seguidores de Jesús, se apresuraron para colocar su cuerpo en el sepulcro de José, que quedaba cerca, justo antes de la puesta del sol, porque estaba para comenzar un día santo, cuando toda labor debía suspenderse. Dos tipos de días santos. Juan nos dice en versículo 31 lo siguiente. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, o sea, al otro día era la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados. ¿Se dan cuenta de una cosa? Era la víspera de la Pascua, ese día cuando el Señor fue crucificado. Pero también era el gran día del sábado. Y Juan 19:42 nos dice así pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel cuerpo estaba cerca, pusieron a Jesús. O sea, al día siguiente, después que el Señor fue crucificado, fue sepultado a la puesta del sol, porque al otro día era un día especial. Era la Pascua judía, era el gran día del sábado. En la cultura judía en ese tiempo, las labores de cocina, limpieza del hogar se hacían el día anterior al sábado, para así no trabajar en el día de reposo que Dios santificó. Por eso el día previo al sábado se conocía comúnmente como el día de la preparación. Resulta evidente que el día en que Jesús fue crucificado y sepultado tuvo que ser la víspera de un día santo. Pero la pregunta es, ¿cuál día santo? La mayoría de las personas creen que Juan estaba hablando simplemente del día de reposo semanal, que se observaba desde la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. Como la afirmación de Juan aquí parece muy clara, la mayoría supone que Jesús murió y fue sepultado un viernes. Y de ahí se deriva la tradicional creencia que fue crucificado y murió un Viernes Santo. Según parece, son muy pocos los que entienden que en la Biblia se habla acerca de dos tipos de días santos. El primero, el sábado del séptimo día de cada semana, que no debe confundirse con el domingo, que en realidad es el primer día de la semana. Y segundo, los 7 días santos anuales que se mencionan en el Levítico 23 y en varios otros pasajes bíblicos, los cuales pueden caer en cualquier día de la semana. Debido a que el cristianismo tradicional abandonó hace mucho la celebración de estas fiestas bíblicas anuales, además del sábado semanal, por muchos siglos la gente
nos revelan cuando Jesús fue crucificado y cuando resucitó. Esto a su vez nos permite entender por qué tanto el Viernes Santo como el Domingo de Resurrección jamás ocurrieron como comúnmente se cree. El apóstol Juan explícitamente nos dice que el día santo que comenzó a la puesta del sol inmediatamente después de la sepultura de Jesús era uno de los días santos anuales. Fijémonos de nuevo en Juan 19:31. Dice lo siguiente: entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilatos que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. ¿Dónde se menciona que aquel día de reposo era el gran día del sábado? Expresión que se usaba para diferenciar los 7 días santos anuales del día de reposo que ocurría cada sábado. ¿Cuál era entonces el día de gran solemnidad que comenzó inmediatamente después de la apresurada sepultura del Señor Jesús? Los evangelios nos dicen que la noche previa a la condena y crucifixión de Jesús, él celebró la Pascua con sus discípulos. Esto significa que fue crucificado un día antes de la Pascua. Este es el primero de los días santos anuales de Dios. Es el día de gran solemnidad al cual se refirió Juan. Varios comentarios enciclopédicos y diccionarios bíblicos hacen notar que aquí Juan se estaba refiriendo a un día santo anual y no al día de reposo que tiene lugar cada sábado. La Pascua comenzó a la puesta del sol del miércoles y concluyó a la puesta del sol del día siguiente. Jesús comió comió la cena pascual con sus discípulos y fue arrestado posteriormente esa misma noche. Unas horas más tarde, después del amanecer, fue interrogado por Poncio Pilato, crucificado y luego sepultado, apresuradamente, justo antes de la próxima puesta del sol, cuando se iniciaba la Pascua del gran día de solemnidad, es decir, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Cristo fue crucificado un miércoles y no un viernes. Existen varios programas computacionales que nos permiten calcular en cualquier año determinado la fecha de la Pascua y las demás fiestas bíblicas. Estos programas muestran que en el año 31 de nuestra era, año en que murió Jesucristo, la cena pascual se comió el martes en la noche y que a la puesta del sol del miércoles marcó el comienzo del gran día de solemnidad, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. En consecuencia, Jesús murió y fue sepultado un miércoles por la tarde y no un viernes como se piensa comúnmente. Pero, ¿es posible encontrar pruebas de esto en los evangelios? Desde luego que sí. Examinemos un detalle que rara vez se tiene en cuenta. Marcos 16:1 nos dice: como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. En los tiempos, si el cuerpo de un ser querido era colocado en un sepulcro, en lugar de ser enterrado, era habitual que los amigos y familiares pusieran especies aromáticas en el sepulcro junto al cadáver para neutralizar las emanaciones de la descontaminación del cuerpo. Como el cuerpo de Jesús había sido colocado en el sepulcro justo antes del comienzo del día de reposo,
del reposo anual, las mujeres no habían tenido tiempo de comprar especies, porque ellos se fueron a prisa, porque estaba para comenzar el día de reposo. Además, no pudieron haberlas comprado durante el día santo, ya que las tiendas estaban cerradas. Pero por eso dice Marco, compraron las especies después, cuando pasó el día de reposo. Pero observemos otro detalle, muy revelador en Lucas 23, 55 y 56, dice lo siguiente. Y las mujeres que habían venido con él, con Cristo, desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Capta usted cuál es el problema? Marcos afirma claramente que las mujeres compraron las especies después del sábado, cuando pasó el día de reposo. Lucas nos dice que las mujeres compraron las especies aceite fragante después de lo cual descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Por tanto, compraron las especies después del día de reposo y las prepararon antes del día de reposo. Hay una evidente contradicción entre los relatos de ambos evangelios, y al menos que estén hablando de 2 días de reposo. De hecho, cuando entendemos que se trata de 2 días de reposo distintos, ya no existe ninguna contradicción. Marcos nos dice que después del día de gran solemnidad, es decir, el día santo anual que comenzó el miércoles a la puesta del sol y que terminó el jueves a la misma hora, las mujeres compraron las especias para ungir al cuerpo de Jesús. Lucas nos dice que entonces ellas prepararon las especies, labor que debió haberse realizado el viernes, y después descansaron el día de reposo semanal, que se guardaba de la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, conforme al mandamiento. Cuando comparamos los detalles de ambos relatos con un entendimiento apropiado de que fueron 3 días y 3 noches, claramente podemos observar que se está hablando de 2 días santos distintos. 2 días santos distintos, separados por un día de trabajo, o sea, el viernes. El primer sábado era el día de gran solemnidad, el gran día del sábado, el primer día de la fiesta de panes y levaduras que cayó en un jueves. El segundo era un día de reposo normal, el sábado, 7º día de la semana. El texto griego de los evangelios también nos permite ver claramente que en estos relatos se mencionan 2 días santos. En Mateo 28:1, donde Mateo escribe que las mujeres fueron al sepulcro pasado el día de reposo, la palabra griega corresponde a la frase día de reposo, es plural, de manera que una traducción más acertada podría ser pasados los días de reposo. ¿Cuándo resucitó Jesús? Hemos visto, por tanto, que Jesucristo fue crucificado y sepultado un miércoles, justo antes del comienzo de un día santo anual, no el día de reposo semanal, el sábado. Siendo así, ¿cuándo resucitó entonces? Dios es un Dios de perfección. El Señor Jesucristo dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y eso comenzó a suceder el día miércoles a la puesta del sol. Del miércoles a la puesta del sol al jueves a la puesta del sol tenemos un día y una noche. Del jueves al viernes, de puesta del sol del jueves a puesta del sol del viernes, tenemos otro día y otra noche. Y del viernes a la puesta del sol del día sábado tenemos otro día y otra noche. 3 días y 3 noches exactamente. Por lo tanto, el Señor Jesucristo resucitó antes de la puesta del sol
del día sábado. Si vamos nosotros de nuevo a Marcos 16:9, dice, más como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Aquí hay un detalle importantísimo que es muy bueno analizar. Este versículo ha sido utilizado por aquellos que dicen que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Aparentemente este versículo, al decir que más Jesús resucitó por la mañana, está contradiciendo a todo lo otro que hemos venido analizando, ¿ya? Pero saben ustedes que la puntuación, las comas, los puntos, se inventaron 300 años después que fueron escritas las Escrituras. Ahora, depende de donde usted coloca la coma. Si yo digo más como Jesús resucitó, coma, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. El sentido cambia totalmente. Ahora, si yo digo más como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, estoy asegurando que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Es el único versículo que se tiene para decir que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Pero esto contradice todos los otros que hemos analizado. Por lo tanto, es obvio que Jesús no resucitó al despuntar la mañana del domingo. Entonces, ¿cuándo resucitó? La respuesta es muy sencilla. Si nos limitamos a leer los evangelios y la palabra del mismo Jesucristo, simplemente aceptamos lo que nos dicen. Jesús dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Como ya hemos comprobado, Jesús fue sepultado, su cuerpo fue depositado en el corazón de la tierra justo antes de la puesta del sol de un día miércoles. Todo lo que hay que hacer es contar los días. Un día y una noche nos llevan a la puesta del sol del jueves. El otro día y la otra noche nos llevan a la puesta del sol del viernes. Y un tercer día y una tercera noche nos lleva a la puesta del sol del sábado. De acuerdo con las palabras del mismo Jesús, Él resucitaría 3 días y 3 noches después de la sepultura, alrededor de la misma hora. Es decir, a la puesta del sol. ¿Concuerda esto con las Escrituras? Sí, por supuesto. Como lo leímos, Él ya había resucitado y abandonado el sepulcro cuando María llegó el domingo por la mañana, siendo, dice, aún oscuro. Aun cuando no había nadie en los alrededores para presenciar su resurrección, que llevó a cabo dentro de un sepulcro custodiado por guardias armados, las propias palabras de Jesús y los detalles registrados en los evangelios comprueban que tuvo que haber ocurrido 3 días y 3 noches después de haber sepultado, cerca de la puesta del sol, al final del sábado semanal. Por mucho que se esfuerce uno, es imposible contar 3 días y 3 noches entre una sepultura del viernes por la tarde y una resurrección del domingo por la mañana. Y es inverosímil que pueda aparecer la tradición del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección. No se basa en el testimonio de las Sagradas Escrituras ni concuerda con los hechos verdaderos. Sin embargo, cuando examinamos todos los detalles registrados en los evangelios y los comparamos con las palabras de Jesús mismo, podemos ver la verdad y todo encaja a la perfección. Las palabras del ángel de Dios
que tanto asombraron a las mujeres en el sepulcro vacío fueron absolutamente ciertas. No temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Querido hermano, querido amigo, no se aferre usted a las tradiciones e ideas religiosas que no se basan en el testimonio de la Escritura. Asegúrese de que sus propias creencias y prácticas estén firmemente enraizadas en las enseñanzas de la Biblia. ¿Está usted dispuesto a comprometerse a adorar a Dios conforme a la verdad bíblica y no de acuerdo a las tradiciones humanas? Tenemos aquí un cuadro que nos aclara la situación. La última cena del Señor Jesús se realizó antes de iniciar el día miércoles, a la puesta del sol, prácticamente empezando la noche. El Señor fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote a la medianoche del día miércoles. El Señor Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana aproximadamente el día miércoles. El Señor Jesucristo muere aproximadamente a las 3 de la tarde del día miércoles. El cuerpo de Jesús es puesto en el sepulcro al atardecer del día miércoles, cuando estaba para ponerse el sol, cuando estaba para iniciarse el gran día del sábado. De ahí, digamos, las mujeres compraron y prepararon especies después del día santo, el gran día del sábado, que era la Pascua judía, y el día viernes las mujeres compraron y prepararon especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, y después descansaron el día de reposo normal para ir a ungir al Señor Jesucristo el día prácticamente, digamos, en la mañana del día domingo, pero el Señor ya había resucitado. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Números 6, 24 al 26. Quiera el Señor bendecirles, cuidarles, protegerles, y Él nos ayude a comprender su palabra. Que el Señor les bendiga.